Cumplí mi sueño, hice fiesta en casa nueva, mi familia me dejó tirado y se fue a... Compré la casa de mis sueños e invité a mi familia a la inauguración. Nadie apareció. Todos se fueron a ver el coche nuevo de mi hermana. Entonces, cuando encendí las luces, mi móvil explotó con una llamada de mi padre. Tenemos que hablar. Ahora. ¿Y si las personas en las que más confías no te ven como un hijo o un hermano, sino como un cajero automático andante? ¿Y si por fin compraste la casa de tus sueños, solo para descubrir que tu familia ya había decidido cómo iban a gastar tu dinero antes incluso de que tuvieras las llaves? Mi nombre es Aaron. Tengo 29 años y sí, soy ese tío. El mayor, el planificador, el que siempre tiene pilas de repuesto y un fondo de emergencia. En construcción, soy coordinador de proyectos, permisos, horarios, presupuestos. Me encantan las listas ordenadas, las cajas perfectamente etiquetadas y las puertas que realmente se cierran a la primera cuando las empujas. Si le preguntas a mi familia, soy estable y práctico. Pero si me lo preguntas a mí, soy el sistema silencioso en segundo plano que hace posible todo su ruido. Mi hermana Tessa tiene 26 años y ella es dorada, espontánea, divertida, totalmente guiada por la visión. Eso significa que nuestros padres aplauden cada vez que ella quiere algo. Cuando saqué mi carnet de conducir, trabajé, ahorré, me compré un Civic usado y aprendí a cambiar el aceite yo mismo en el camino de entrada. Cuando Tessa sacó el suyo, papá dijo, una mujer joven necesita algo seguro, y simplemente le entregó las llaves de un utilitario nuevo con un gran lazo del concesionario. Aprendí bastante pronto a no esperar aplausos. Simplemente haces lo correcto y sigues adelante. Comprar mi propia casa no era por los aplausos. Era por esas puertas que se cierran y se quedan cerradas. Era por no oír el televisor de mi padre a través de paredes finas como el papel. Por no compartir una nevera constantemente desbordada con los recipientes de preparación de comidas olvidados de mi hermana. Ahorré durante 4 años seguidos. Turnos extra, sin vacaciones, compañeros de piso que dejaban sus platos fosilizándose. Tenía una hoja de cálculo que literalmente llamé ladrillo a ladrillo. Dije que no a tantas cosas pequeñas para poder finalmente decir que sí a la grande. Y el mes pasado, ese sí finalmente ocurrió. Una pequeña casa de estilo artesano con un limonero en el patio y un columpio en el porche que los anteriores propietarios dejaron si prometía sentarme allí. 2 habitaciones, un pasillo chirriante, una pequeña chimenea antigua con un azulejo que alguien había pintado con un pez azul torcido. Pasé mi mano por la encimera de la cocina. Por primera vez, sentí que había encontrado algo que realmente me quedaba bien. Saqué una foto para el chat grupal de la familia. Las llaves en mi mano, un cartel de vendido detrás de mí. El texto decía, inauguración de la casa el próximo sábado a las 5. Chili, pan de maíz, hogueras y el viento coopera. Recibí 3 emojis de confeti. Un, estoy orgulloso de ti, hijo, que parecía copiado y pegado. Y de Tessa, una pegatina de una botella de champán con, sí. Toda la semana limpié las puertas de los armarios y forré los cajones. Pasé pinturas sobrantes sobre las rozaduras. Compré sillas plegables y exactamente 8 cuencos a juego. Incluso encontré una alfombra de segunda mano y la até mal al Civic, así que las esquinas aleteaban en mi espejo lateral como pequeñas banderas de victoria. El sábado, colgué luces en el patio trasero y encendí 3 velas de citronela que olían vagamente a limpiador de limón. El chili se coció a fuego lento. Metí el pan de maíz en el horno a las 4:20. Usé una nevera portátil en la terraza con hielo, 3 tipos de refrescos, 2 cervezas y una cerveza de raíz porque a mi padre le gusta fingir que es un niño cuando está de buen humor. Coloqué servilletas y esas cucharas de plástico baratas. A las 5:02 revisé la carretera. Silencio. A las 5:11 encendí las velas de todos modos. A las 5:18 envió un mensaje, hora estimada de llegada. Mamá respondió, pronto, con un corazón. Papá no contestó. Esa envió una foto. Ella con gafas de sol en un concesionario de coches, de pie frente a algo brillante y rojo. ¿Hicimos algo? Decía el texto. A las 5:33 mi móvil vibró de nuevo. Un vídeo de mamá. Mira a nuestra niña, dijo, su voz amortiguada detrás de la cámara. Esa aceleró el motor. Alguien se rió. El vendedor aplaudió. El vídeo terminó. Me quedé mirando la pantalla. El chili hizo una gran burbuja brillante y reventó. Apagué el fuego. A las 5:41 encendí las luces de mi nuevo salón por primera vez, esperando que esa sensación de hogar me golpeara desde todas partes a la vez. La habitación parecía un escenario para un anuncio inmobiliario. Limpia, lista, vacía. Mi teléfono sonó. Papá. Dejé que sonara un toque más de lo que habría hecho hace un año. Luego contesté. Tenemos que hablar, dijo. Sin hola, vale, respondí, mirando el pequeño cartel de bienvenida que había pegado en mi porche como un chiste. Ahora, dijo. Me quedé allí bajo la luz de mi propia casa, el teléfono pegado a la oreja, escuchando ese tono que mi padre usa justo antes de asignarme algo. Todavía no sabía qué querían. Solo sabía que todos estaban en un concesionario y yo estaba en una cocina silenciosa, y el chili se estaba enfriando. Me apoyé con la cadera contra la encimera. Estoy en casa, dije. No añadí, finalmente, y nadie vino. El columpio del porche crujió una vez con un pequeño viento. El cartel parecía tonto, como una configuración sin remate. Colgué y puse mi teléfono boca abajo. En algún lugar de la ciudad, mi hermana daba vueltas por un aparcamiento en un coche nuevo y todo el mundo aplaudía. Yo me quedé en mi casa y escuché cómo se encendía el ciclo de la nevera. Oye, si estás disfrutando de esta historia, déjame un like y suscríbete al canal. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez tu familia ha ignorado algo importante para ti? Quiero leer vuestras historias. El primer detonante no fue ruidoso. Fueron luces que se encendían para un público que eligió otro espectáculo. Me serví un cuenco y me lo comí de pie sobre el fregadero. El chili estaba bueno. La habitación estaba tranquila.
Las luces permanecieron encendidas. No lloré, no me enfurecí, masticaba. Miré el marco de la puerta y sentí la corriente de aire donde aún no había llegado el nuevo burleteado. Luego lavé el cuenco, lo sequé y lo puse boca abajo sobre una toalla, como si me estuviera preparando para algo que aún no podía nombrar. El dinero en nuestra casa siempre llevaba un disfraz. Fingía ser amor, deber, disciplina, lo que encajara ese día. Cuando tenía 14 años, papá lo llamó responsabilidad y me cobraba $100 al mes de alojamiento y comida de mi sueldo del supermercado. Te enseña el mundo real, decía, tomando el efectivo de mi palma como si estuviera pagando una multa. Cuando tenía 16 años y pregunté dónde iba ese dinero, mamá dijo, a la familia. Cuando pedí ver la familia, papá simplemente se rió. Para entonces, había aprendido a llevar registros. Tenía una nota en mi teléfono con fechas y cantidades. Me decía a mí mismo que no era mezquino. Era un mapa a través de una niebla donde otras personas podían fingir que me había imaginado el camino. Mientras tanto, esa tenía talento para llegar después de la cuenta. Era buena en quiero. Las frases que la gente usaba a su alrededor se suavizaban. Sueños, visión, potencial. Probó un semestre en la universidad comunitaria, luego lo dejó porque el profesor era negativo. Comenzó un negocio de velas por el que nunca pagó impuestos sobre las ventas. Quería ser creadora de contenido, así que necesitaba un mejor teléfono, un aro de luz, un espacio creativo, un coche para conseguir acuerdos con marcas. ¿Adivina quién hizo las cuentas para el espacio creativo? ¿Adivina quién movió un sofá del garaje? ¿Adivina quién la llevó a una colaboración? En realidad era el piso de un desconocido con un olor raro. Cuando me resistía, cuando decía que no a un añadido temporal a mi plan telefónico, que no a solo ser avalista del alquiler durante 6 meses, las palabras cambiaban contra mí. Me convertía en frío, transaccional, tacaño. Mamá decía, no seas un libro de contabilidad con tu familia. Papá decía, un hombre provee. Y un hombre provee para su familia, cubría todo, desde la emergencia de la tarjeta de crédito de Tesa, $312 y pico, hasta los neumáticos de la camioneta de papá cuando no se dio cuenta de que el día de pago se movió, $198, hasta la tarifa de la comunidad de vecinos que dejaron ir a cobranza, $280 más recargo por demora más carta de abogado, porque la comunidad es una estafa. También estaban las pequeñas. Disney Plus porque todos lo vemos. Cápsulas de café porque nos gustan las buenas. Una aspiradora de reemplazo porque la nuestra murió y no podemos aspirar sin una. Siempre era plural cuando era una petición y singular cuando era un agradecimiento. Si decía que no, la voz de mamá se ponía vidriosa. Hicimos todo por ti, decía. Te alimentamos. Papá cruzaba los brazos y miraba por la ventana. No estamos pidiendo la luna, refunfuñaba. Solo familia. Sigo diciéndole a la gente que no soy un santo. Solo soy un tío al que le gusta saber a dónde va el dinero y cuál es el plan. Ayudaba donde podía porque era más fácil que pelear. Y a veces la ayuda se siente como lealtad, incluso cuando no lo es. Pero la casa cambió las cuentas. La casa significaba que había terminado de alquilar 2 habitaciones de mi vida a compañeros de piso e invitados nocturnos. La casa significaba que podía tener una puerta con mi nombre en una escritura donde las iniciales de nadie más pudieran aparecer por sorpresa. La casa significaba que nadie podía usar nosotros para decir sin que yo tuviera que simplemente sonreír y asentir. Le dije a mis padres que estaba buscando. Mamá dijo, incluye una habitación de invitados para que Tessa tenga un lugar donde quedarse mientras averigua su próximo movimiento. Papá dijo, asegúrate de que tenga un garaje para que finalmente pueda guardar la sierra de mesa. Tessa dijo, tu casa va a ser increíble. Y también, ¿puedo grabar en tu cocina porque la luz es perfecta? Cuando aceptaron mi oferta, traje una botella de sidra espumosa barata y vasos de papel. Lo hice, anuncié. Mamá me abrazó, luego inmediatamente dijo, deberíamos poner a Tessa en tu dirección para que su seguro sea más bajo. Solo por ahora. Papá sonrió y dijo, una propiedad es un activo familiar. Tessa se hizo una foto en el espejo de mi coche y publicó, se acerca un gran cambio, con un emoji de brillo, como si la casa fuera solo un telón de fondo en su espectáculo continuo. Pagué la entrada, pagué los costes de cierre, pagué para reemplazar una sección de tubería que el inspector llamó optimista. Firmé 15 veces y luego una vez más. El bolígrafo se sintió pesado y delicioso cuando la oficial del título me empujó una carpeta y me llamó propietario. Sentí un nudo aflojarse en mi garganta que había estado llevando desde que tenía 14 años y me entregaron una factura por ser un niño. Esa semana, mamá envió un mensaje, vendremos el sábado para ayudarte a instalarte y bendecir el espacio. Envió una lista de cosas pequeñas que podían traer, una planta, una alfombra, esa pintura que a tu padre le encanta. Esa escribió, haré un tour de la casa para mis seguidores. Escribí, inauguración de la casa a las 5. Solo se me ocurrió más tarde preguntar, ¿vienen a comer o a reclamar? El sábado me dio la respuesta. Nadie vino. Estaban en un concesionario viendo a Tessa conducir en círculos. Mi padre probablemente estaba en altavoz con el vendedor, intimidando a la TAE. Mi madre probablemente estaba filmando la revelación con las cejas levantadas como si le estuviera pasando una sorpresa. Todo el mundo aplaudió un coche que se depreció al salir del concesionario. Nadie miró la puerta que había pagado para abrir. Cuando papá llamó y dijo, tenemos que hablar, supe por el tono que no era sobre felicitaciones. Era sobre logística. Era sobre mi casa de la manera en que un halcón piensa en un campo. Aquí está el asunto. El chili en mi fregadero no me enfadó por sí solo. Era la última línea en un patrón que se ve diferente en cada escena, pero dibuja la misma forma. Un favor con fecha límite y mi nombre en él. Un plan. Estamos en la red de seguridad. Una familia donde el amor suena mucho a solo firma aquí. No respondí al ahora de papá. Envié un mensaje mañana por la tarde. Él respondió, no seas dramático. Si eres el mayor en una familia como la mía, dramático, significa que no dijiste que sí lo suficientemente rápido. Esa noche, el limonero chasqueó con el viento y dejó caer una fruta en el césped. Me senté en el columpio del porche y observé a una polilla probar la luz. Mi teléfono pesaba sobre la mesa. No lo toqué. Observé cómo el cielo se volvía púrpura y luego insignificante. Hice una lista para mañana que era mitad tareas y mitad columna vertebral. Por la mañana, limpié las encimeras de nuevo porque eso es lo que hago cuando estoy esperando una conversación
urbanización donde alguien me entregará una carpeta y la llamará amor. Llegaron en convoy, 10 minutos antes, como una redada. La camioneta de papá delante, el todoterreno de mamá detrás. Esa en el coche rojo brillante con matrículas temporales pegadas torcidas en la ventana. Los observé a través de la mirilla. Esa revisó su pelo en el espejo del parasol. Mamá apretó los labios como si estuviera a punto de disciplinar un aula. Papá tenía un portapapeles. Por supuesto que lo tenía. Abrí la puerta antes de que pudieran tocar el timbre. Hola, dije. Mamá besó el aire al lado de mi mejilla. Bendeciremos la casa después, dijo. ¿Después de qué? Pregunté. Papá me pasó de largo hacia el salón como si viviera aquí. Esa filmó un paneo rápido para su historia. Mirad, chicos, le dijo a su teléfono. La casa de mi hermano. No se quitaron los zapatos. No dijeron, wow, ante el pez de azulejo. No preguntaron por el limonero. Papá puso el portapapeles en mi encimera. Vamos al grano, dijo. ¿A qué? Pregunté, aunque ya lo sabía. Espera, antes de continuar, ¿ya te has suscrito? Dale al botón rojo y activa la campanita. Y comenta, ¿qué harías tú en esta situación? ¿Cederías o plantarías cara? Pasó una página. Vi impresiones, encabezados, viñetas. Estaba emocionado. Vale, comenzó. Primero, como el seguro de tu hermana es abusivo, vamos a mover su matrícula a tu dirección. Aparcará aquí a veces. No, dije. Parpadeo. Perdona, no, repetí. Nada de matrícula en mi dirección a menos que la persona viva aquí. Mamá inmediatamente se puso suave y servicial. Estará aquí todo el tiempo, insistió. Necesita una base estable. Esa se apoyó en la encimera, teléfono en mano. No es para tanto, dijo. Todo el mundo lo hace. Literalmente es un delito sin víctimas. No se trata del delito, dije, mi voz firme. Se trata de mi nombre. Papá suspiró como si estuviera siendo paciente con un niño terco. Estás siendo rígido, dijo. Siguiente punto. Necesitamos poner a tu padre en la escritura. Tú eres mi padre, interrumpí. Ignoró eso. Por razones de sucesión, dijo. Para que las cosas estén limpias si te pasa algo. Si me pasa algo, respondí, mi testamento está en el cajón de mi escritorio. Lo está. Escribí uno el mes pasado. 2 testigos, Mike del trabajo y su novia firmaron. Nadie entra en mi escritura. La sonrisa de mamá se adelgazó. Te estamos protegiendo, dijo. No entiendes cómo funciona el mundo. Leo cosas, dije. Entiendo. Esa parecía ofendida, como si hubiera rechazado probar su nuevo brillo de labios. Qué egoísta, murmuró. Literalmente somos familia. Papá pasó otra página. Bien, entonces al menos puedes sacar algo de efectivo, dijo. Refinancia y saca una línea de crédito pequeña, digamos 80.000. Te ayudaremos a gestionarlo. Esa necesita un depósito para un local comercial. Ahí está, dije. ¿Qué? Preguntó mamá, genuinamente sorprendida. La razón por la que os saltasteis mi inauguración, aclaré. Estabais preparándoos para decirme qué vais a hacer con mi casa. Esa levantó las manos. Estábamos celebrando mi coche, exclamó. Es un gran paso. Estás siendo mezquino. Papá golpeó el portapapeles. Este es el paso, dijo. Tenemos que ser estratégicos. Tu dinero sentado en paredes es perezoso. Desbloquéalo. La boutique de Tessa lo devolverá. ¿La boutique de Tessa? Respondí. Las velas, los pop UPS que cancelas cuando estás cansada, la marca que has renombrado 3 veces. Ella se hinchó. Estás siendo negativo, acusó. Por eso no te invitan a las cosas. Yo os invité a mi casa, dije. Fuisteis a un concesionario. Mamá intervino con esa voz especial que usa cuando está a punto de llamar manipulación con pasión. Aarón, comenzó. Escúchame. Te criamos. Te alojamos. Te alimentamos. La familia reasigna recursos al hijo en la temporada de necesidad. Tú eres estable. Tu hermana está lanzándose. Durante 6 meses, tal vez un año, o cargas más. Luego ella carga cuando tú te estabilices. ¿Estabilizarme? Pregunté con una risa amarga escapando. Acabo de estabilizarme aquí, en esta casa. Papá se inclinó hacia adelante, todos en mi encimera. Sé un hombre, dijo bajo. Da un paso adelante. Me enseñaste a ser un hombre cobrándome alquiler a los 14. Le devolví. Di un paso adelante. Ahorré. Hice esto por mi cuenta. Esta casa no es un proyecto grupal. El aire cambió. Ese es el momento en que, en nuestra familia, se supone que debes retroceder porque papá va a levantar la voz o mamá va a llorar. Esa puede oler ese momento y se lo envuelve como una bufanda. Señaló un dedo con manicura hacia mí. Ni siquiera usas las 2 habitaciones. Espetó. Podría mudarme. Podría ayudar con contenido. Podría pagarte un poco. ¿Cuánto? Pregunté. Parpadeo. ¿Por qué importa? El dinero es energía. Fluye. Papá golpeó el portapapeles con la palma. Basta, bramó. Esto es lo que va a pasar. Llamaré a mi tío. Arreglaremos tu escritura para que estés protegido. Refinanciaremos para liberar un colchón. Registraremos el coche en tu dirección para el descuento. Organizarás acción de gracias este año porque tienes el espacio. No, dije. Mi voz era nivelada, tranquila. A todo eso, los ojos de mamá se llenaron de una manera que reconocí como real, pero también practicada. ¿Por qué nos estás castigando? Susurró. Esto no es venganza, afirmé, sintiendo la calma caer en su lugar como un cinturón de seguridad haciendo clic. Esto es cierre. Papá se burló. ¿De qué? De vuestra familia. De un papel que no firmé, expliqué. De a Aarón, ya lo resolveremos. De ser la partida presupuestaria para cada plan que hacéis. La voz de Tessa se volvió afilada. Tienes suerte, dijo. Conseguiste una casa. Algunos de nosotros realmente necesitamos ayuda. Yo también necesitaba ayuda, dije. Simplemente me la di a mí mismo. Papá me señaló como un entrenador. Escucha, dijo bajo ahora. No cierras puertas a la sangre. No estoy cerrando, corregí. Estoy cerrando con llave lo que pagué. Se enderezó, enfadado de esa manera silenciosa que significa que me está reescribiendo en su cabeza. Si haces esto, advirtió, no vengas llorando cuando estés solo. Y no esperes que aparezcamos cuando finalmente necesites algo, añadió mamá. Miré el limón en la encimera. Quería ser mezquino y entregárselo. No lo hice. Esa hizo un espectáculo de revisar su reloj. Tengo contenido que grabar, declaró. Hemos terminado aquí. Hemos terminado, confirmé. Reglas de la casa. Nada de registrar cosas aquí a menos que vivas aquí. No se entregan llaves. Nadie en mi escritura. Sin préstamos. Si la abuela necesita medicina, la ayudaré directamente. De lo contrario, mi casa no es el cajero automático familiar ni el trastero. Si quieres la sierra de mesa aquí
aquí, es efectivo para un cobertizo de almacenamiento y firmaremos un recibo. Papá se rió con una risa dura y sin humor. ¿Un recibo? Se burló como si fuera un insulto. Sí, dije. Un recibo. ¿Has cambiado? Dijo mamá, su voz delgada. Me he mudado, respondí. Se fueron con ese tipo de cierre de puerta que dice más que las palabras. Esa aceleró su coche como si pudiera ahogar la luz de mi porche. Observé cómo se desvanecían las luces traseras rojas. Podía sentir mi latido en los dientes. Luego, entré y escribí las reglas en una ficha y la pegué en el interior de la puerta de la despensa. No para ellos, para mí. En una hora, el chat grupal se electrificó. Mamá, tu comportamiento hoy fue inaceptable. Papá, desagradecido. Una captura de pantalla de una página del registro de vehículos con cambio de dirección necesario y un texto. Mi hermano literalmente me está saboteando. 3 de sus amigas le dieron corazón. Alguien que no conozco me envió un emoji de serpiente. Silencié el chat. Apagué el tono de llamada. Puse a la abuela y a Mike del trabajo como favoritos que aún podían comunicarse. Luego, silenciosamente, sin hacer un discurso a nadie, hice el trabajo aburrido. Cambié el código de la cerradura inteligente y borré los temporales que había configurado para el día de la mudanza. Instalé un buzón con cerradura para que nadie pudiera recoger útilmente mi correo y encontrar accidentalmente mis extractos bancarios. Envié un correo a mi agente de seguros y le dije que no aceptara ningún cambio de póliza sin mi firma escrita y una contraseña que establecimos por teléfono. Congelé mi crédito porque conozco la definición de emergencia de mi padre. Puse un bloqueo en los registros de mi propiedad con el condado que me envía una alerta cada vez que alguien intenta presentar algo con mi número de parcela. Llamé al concesionario que Tess había publicado y pregunté si alguien intentó usar mi dirección. El chaval al teléfono dijo, sí, alguien mencionó una propiedad familiar para el seguro. Aún no lo tramitamos. Dije, no lo hagáis. Y seguí con un correo para que quedara constancia. Guardé el correo enviado en una carpeta llamada Rastro documental de la casa, porque si creciste en mi casa, sabes que los rastros documentales son como mantienes la realidad real. Mamá escaló a llamadas telefónicas. 6 perdidas. 9. 4. Los mensajes de voz pasaron de regañar a tierno a amenazante a tierno otra vez. Podemos arreglar esto, suplicaba. Luego, si me amas, llámame. Luego, estaremos en tu casa a las 7. Luego un suspiro. Ya ni siquiera sé quién eres. Papá envió 2 mensajes que eran solo enlaces. Uno a una calculadora de refinanciación. Uno a un cobertizo de almacenamiento de una gran superficie. Texto, sé razonable. No respondí. Esa usó su historia pública para apuntar hacia mí. A veces las personas más cercanas a ti se ríen cuando conduces. Escribió sobre una foto de su coche. Conduce de todos modos. Sus comentaristas escribieron, los haters van a odiar. Cerré la aplicación y salí afuera y recogí 2 limones. Le di uno a mi vecina de enfrente que había saludado el día de la mudanza y dijo, bienvenido. Dijo que le gustaban en el té. Hablamos de nada durante 4 minutos. Se sintió como tomar aliento en un lugar con oxígeno. En el día 3, mamá probó un nuevo ángulo. Tenemos un plan, escribió. Te ayudaremos con tu hipoteca si firmas un acuerdo familiar que mantiene la casa en nosotros. Usó comillas alrededor de en nosotros, como si supiera que no era español, pero quisiera que se sintiera normal. Escribí una frase, nadie entra en mi escritura. No respondió durante 6 horas y luego envió, estarás solo en las fiestas. Puede ser, escribí, pero tendré una silla donde sentarme. La tía Mara llamó y dejó un mensaje de voz con un himno tarareándolo. Luego dijo, la sangre es más espesa que el orgullo. Busqué en Google la cita completa más tarde y me reí en voz alta en mi cocina porque la original significa exactamente lo contrario. No la devolví la llamada. Papá apareció una vez, temprano un sábado antes de que hubiera tomado café. Lo observé a través de la mirilla debatir si tocar el timbre. Puso su puño arriba y luego abajo. Envió un mensaje, sal. Respondí, nada de visita sorpresa. Pide cita. Se quedó en mi porche y tomó una foto de mi casa como si pudiera asustarme con el hecho de ella. Caminó de regreso a su camioneta y se alejó. Escribí la fecha y la hora en un post-it y lo pegué en la carpeta del rastro documental. Esa tarde, esa le dio una línea a mi mamá y mamá me la dio a mí. Esa necesita una dirección de correo temporal solo para el registro de vehículos. Es solo correo. Envié el enlace a la ley estatal que dice, residencia principal. Escribí, no. Esa respondió con 12 emojis de poner los ojos en blanco y literalmente estás obsesionado con las reglas. Escribí, son como las casas siguen siendo tuyas. La abuela llamó de noche después de la telenovela que le gusta. Están enfadados, dijo con naturalidad. ¿Estás comiendo? Sí, dije. Hice chili. Con un poco en el congelador, dijo. No dejes que tu madre te haga sentir culpable por alimentarlos con tus paredes. No lo haré, prometí. Hablamos de sus pastillas. Le dije que podía configurarlas para que se enviaran automáticamente a su puerta cada mes. Eres un buen chico, dijo. No seas tonto. Esa es su versión de te quiero y también mantén las puertas cerradas con llave. Anoté lo que necesitaba y lo configuré en línea. La volví a llamar con el número de pedido. Lo escribió en una nota adhesiva y lo pegó en su nevera. Somos iguales, ella y yo. Nos gustan los números que demuestran que las cosas sucedieron. En el día 5, los mensajes se quedaron tranquilos. Eso me asustó más que el ruido. El silencio en mi familia significa que están recargando. Al mediodía, llegó un correo de mi compañía de títulos. Aviso, recibida consulta sobre añadir parte a la escritura. No se tomó ninguna acción. Adjunto había un escaneo borroso de un formulario de solicitud con mi número de parcela y padre, escrito donde iría, nuevo propietario. Sin firma, sin nada legal, solo audacia impresa en papel de oficina. La asistente escribió, lo rechazamos como debíamos. Queríamos que lo supieras. Respondí con 10 gracias y les pedí que anotaran el archivo para cualquier asunto raro futuro. Imprimí el correo y lo puse en mi carpeta. Comí un bocadillo sobre el fregadero y sacudí la cabeza hasta que la ira se desgastó hasta convertirse en una roca lisa. Esa noche, el chat grupal se renombró emergencia familiar. Mamá escribió, tenemos una reunión el domingo, no negociable. Escribí, no estaré allí y lo silencié de nuevo. Papá escribió, lo estarás. Y luego, somos tus padres. Y luego, es hora de que crezcas. Dejé mi teléfono y colgué una estantería
estantería en el pasillo. Usé un detector de montantes. Usé un nivel. Sentí que la casa tomaba aliento después de que los tornillos mordieran la madera. Usé un cuenco en la estantería para llaves que son mías y solo mías. Antes de continuar con el final, ¿crees que Aaron está haciendo lo correcto? Comenta sí o no y cuéntame por qué. Y si aún no le has dado like, este es el momento. ¿Tu apoyo significa mucho? El domingo a las 5, mientras se reunían sin mí, hice 2 hamburguesas en mi pequeña parrilla y entregué una a mi vecina, que me envió un mensaje más tarde. Eres un buen vecino. Observé cómo se encendían las luces de hilo. El limonero chasqueó. Me comí la segunda hamburguesa en una silla que había comprado con mi propio dinero. Pensé en la frase que usó papá, activo familiar, y me pregunté cuántos años había confundido familia con acceso compartido a Aaron. A la mañana siguiente, mamá intentó una última ceremonia desesperada. Tomamos tus llaves, envió un mensaje. Vamos a bendecir tu casa con aceite. No tenían llaves. Cambié las cerraduras. Le dije eso. Envió una foto de un pequeño frasco de aceite en nuestra vieja mesa de cocina. Estamos rezando por ti, escribió. Gracias, escribí. Mantened vuestras manos fuera de mi escritura. No respondió. Una semana después de la inauguración que no fue, organicé una de todos modos. Invité a 5 personas del trabajo, 2 de mi partido de baloncesto y a mi vecina de enfrente. Hice el mismo chili. Usé las mismas cucharas de plástico. Nos sentamos en el columpio chirriante del porche y contamos historias tontas sobre contratiempos en obras y primeros pisos con ratones. A las 7:40, mi teléfono vibró boca abajo en la encimera y no le di la vuelta. A las 9:10, alguien dijo, este lugar se siente como tú. Me fui a la cama a las 11 con platos en el fregadero y mi teléfono en no molestar, y me desperté a las 6:30 con luz entrando a través de las hojas de limón y sentí algo parecido a la tranquilidad que no estaba vacía. El buzón con cerradura me da una postal diaria para mí mismo. Esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo. Entonces, ¿qué opináis? ¿Fui demasiado duro? ¿Finalmente era hora de plantar cara? Me encantaría conocer vuestras opiniones.